Hola, soy Yamash y les doy la bienvenida a un nuevo video para el canal. En esta ocasión estamos aquí para dar inicio a un nuevo iceberg. ¿Cuál fue el ganador de las votaciones que hice en mis otras redes sociales? Para quien no lo sepa, un iceberg es un formato donde se colocan datos, curiosidades y más contenido. Y conforme vayan bajando, estos datos son más interesantes, desconocidos y en algunas ocasiones más perturbadores. Antes de comenzar, me gustaría aclarar que en general tomé muy en cuenta el orden cronológico de las sagas, por lo que mientras más avancemos en el iceberg, iremos viendo datos más recientes. Pero bueno, no alarguemos la intro y demos inicio al iceberg de Dragon Ball Super. Empecemos de la misma manera que inició Super. Habiendo pasado ya varios años desde que finalizó el anime de Dragon Ball Z, muchos fanáticos estaban ansiosos de si iba a haber alguna continuación. Y finalmente fue en el 2012 que se anunció la película de Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses. Y sí gente, ya sé que se supone que es de Z, pero sabemos que fue esta película la que dio paso a la época de Super. Debido a la escasa información de la película, muchas teorías comenzaron a esparcirse, provocando que muchos de nosotros cayéramos en posts falsos de internet. Así que ¿por qué no iniciar con estas teorías? Muchos decían que iba a aparecer un nuevo personaje basado en un dios egipcio y que al igual que él mismo se llamaría Anubis. Otros que en la película Vegeta obtendría el Super Saiyajin fase 3, como se pudo ver en muchos CD de la época. Algunos decían que Goku obtendría una nueva transformación y que sería una versión dorada del Super Saiyajin 4. O también cómo olvidar la popular imagen que mostraba a Goku en su nueva transformación. Al final, muchos nos llevamos una decepción al ver que Vegeta no obtenía la fase 3 o que la fase 4 no aparecía en la película. Es en Dragon Ball Super donde se nos presenta el multiverso, algo que curiosamente se está hablando mucho con las recientes películas de Spider-Man. Volviendo al tema del multiverso, en Dragon Ball el multiverso se compone de 12 universos, cada uno tiene su opuesto. Originalmente eran 18 universos, sin embargo, Zenosama se encargó de destruir 6 luego de que lo hicieran enfadar. Algo muy curioso es que nunca se menciona si en esos universos habían dioses de la destrucción, y aún más importante, si es que habían ángeles. Uno de los temas más polémicos acerca de Super fue cuando a poco comenzamos a notar que la personalidad de Goku no era tan madura como se vio reflejada en Z. Si bien es cierto que muchos olvidan que Goku siempre fue un personaje cómico, es innegable que en el anime llevaron esto un poco lejos. Incluso hay ocasiones donde hacen verlo como alguien bastante tonto, como cuando olvidó el recipiente para sellar a Zamasu o cuando no sabía que era un beso. También en menor medida se dijo que ridiculizaban a otros personajes, como cuando Vegeta bailó bingo. Bills fue el primer dios de la destrucción presentado, es el ser más poderoso del universo, cuyo trabajo es el de destruir mundos, siendo contrapartes de los supremos Kaiosamas, que son los encargados de proteger la vida y hacerla florecer. En total, existe un dios de la destrucción por cada universo, y cada uno tiene a su acompañante ángel, que lo ayuda en su misión. Son seres prácticamente inmortales, y su vida está ligada a su supremo Kaiosama, haciendo que si uno muere, el otro también. Para finalizar, su técnica es el Hakai, el cual les permite desintegrar un objetivo. Y aunque no se dijo, Bills es probablemente el más poderoso de todos, porque en el manga pudimos ver que podía pelear con varios de ellos. Los niveles de poder son aquellos videos donde se usan barras para comparar el poder de los personajes, siendo Dragon Ball Super una de las series que más videos tiene al respecto, incluso comparándolos con otros animes. En algunos casos están bien fundamentados, en otros llega a ser una broma. Hasta yo tengo un video de niveles de poder. Las super esferas del dragón es otro concepto divino implementado en Super, siendo estas una versión infinitamente más poderosas que las esferas originales. Estas son 7 esferas repartidas únicamente entre los universos 6 y 7, y cada una tiene el tamaño de un planeta. Para invocar al Super Shenlong debe hablarse en el idioma de los dioses. Como curiosidad, los namekianos aprendieron a crear las suyas luego de haber estudiado a las super esferas del dragón. El reino de la nada es el lugar donde ocurrió el torneo del poder al final del anime. Si bien nos explica qué es una especie de espacio fuera del multiverso.
Este puesto hace referencia a algo muy curioso que pasó cuando salía la película de la resurrección de Freezer. Sucedió que en Japón se filtraron imágenes de las figuras de la película antes de su estreno, provocando que se spoileara acerca de la nueva transformación, el Super Saiyajin Blue. Si bien es bastante interesante, esto es algo que suele suceder muy a menudo hoy en día, especialmente con las películas de Marvel, porque al ser una gran cantidad de figuras, se tienen que tener preparadas desde mucho antes. En este puesto me encargué de recopilar algunas de las teorías que se hablaban durante el torneo de Champa, es decir, el torneo entre el universo 6 y 7. Una de las más sonadas fue acerca de que Goku se había dejado derrotar en su batalla contra Frost, siendo que la tenía ganada, no tenía sentido que perdiera por un golpe casual. Esto se creía porque Frost parecía un buen sujeto, que le dijo a Goku que debía ganar para que Champa lo apoyara en detener las guerras de su universo. Además que en la escena pareciera que Goku le estaba guiñando el ojo. Al final sabemos que esto sucedió debido a que Frost tenía unas agujas con veneno en sus palmas, lo cual era considerado trampa en el torneo. Otra teoría bastante hablada fue de que Hit había matado a Frost. Esto porque el personaje era un asesino y que luego de darle una paliza, este no volvió a despertar en los siguientes episodios, aunque ya sabemos que solamente había quedado inconsciente. Jaco es un personaje que fue presentado en la película de la resurrección de Freezer y desde entonces comenzó a tener un papel muy recurrente. Él mismo es un patrullero galáctico, los cuales están encargados de mantener la paz en todo el universo. Muchos no saben que este personaje ya había aparecido en otro manga de Akira, donde Jaco fue a la Tierra para acabar con Goku cuando este era un bebé, donde conocería a la familia de Bulma y al final claramente no mataría a Goku. Otra de las polémicas más grandes de la franquicia comenzó a doblarse en Latinoamérica y que al momento de traducir el opening decidieron dejarlo como vuela, pega y esquiva. Asombrosamente, una segunda polémica sucedió cuando se estrenó el segundo opening oficial, ya que el mismo pareció haber sido hecho sin ganas, provocando que los fans se quejaran con Cartoon Network e incluso el cantante, siendo esto último algo fuera de lugar. El mismo saldría a decir que Cartoon Network no se molestó en traer un buen equipo musical, ni les dio el tiempo necesario para hacer la canción. Como muchos saben, Aral es la protagonista de otro manga de Akira, llamado Dr. Slump, la cual tuvo un pequeño crossover con Goku en la serie original. En Super, nuevamente sería mostrada en un fragmento de un capítulo donde Goku empezó a teletransportarse varias veces, y más tarde tuvo un capítulo entero donde pelearía con Goku y Vegeta, y donde se haría referencia a que es un personaje con un poder sin sentido. Algo muy curioso que sucedió fue que en la batalla de los dioses nos enteramos que Videl ya estaba embarazada de Pam, la hija de Gohan. Sin embargo, en ese momento, ni en las sagas posteriores, se hizo mención alguna de la hija de Vegeta, llamada Bra, la cual tenía una edad más o menos similar a la de Pan al final del manga. Según se dijo, esto sucedió simple y llanamente porque Akira se olvidó del personaje, provocando que recién en el torneo del poder se tocara el tema, y finalmente es que veríamos a la hija de Vegeta en Super. Cuando se anunció la siguiente película, después de la batalla de los dioses, solamente se reveló esta imagen de Goku, y que Shenlong concedería el peor deseo de la historia, y que esta frase sería el nombre de la película. Todo esto provocó que las teorías estallaran, como que Goku y Vegeta obtendrían el Super Saiyajin Dios fase 2 o 3, pero la teoría más hablada era aquella que decía cómo Goku moriría a manos de un villano y que al momento de revivirlo el encargado sería Vegeta, el cual pediría que revivan a Kakaroto, provocando que Goku, con su personalidad Saiyajin, la cual perdió cuando era un bebé, que se golpeó la cabeza, y que durante la película los guerreros Z deberían enfrentar a un Goku malvado, causado por el peor deseo de la historia. Al final sabemos que nada de esto fue real, y que solamente se trató de la resurrección de Freezer, aunque es bastante curioso que después sí apareció un Goku malvado, o que recientemente en el manga haya recuperado sus recuerdos de cuando era un bebé. Como curiosidad extra, vale mencionar que existe un manga inconcluso llamado Dragon Ball After,
y trata sobre que Goku se golpea la cabeza en una pelea y esto despierta su personalidad Saiyajin, algo bastante similar a lo que se esperaba de la película. Esta es una teoría que se creyó cuando se filtró la nueva transformación de Golden Freezer, y era que Freezer había obtenido esta transformación porque Goku le había dado un poco de su energía mientras estaba transformado en Super Saiyajin. Nuevamente, esto sería falso, ya que en la misma película Freezer menciona que él puede modificar sus transformaciones. En uno de los desfiles por el Día de Acción de Gracias se pudo ver un inflable gigante de Goku. Y nada, eso no es un dato interesante, pero me pareció curioso la cantidad de gente que le encantó el inflable. Según tengo entendido, el mismo volverá a ser utilizado en otros desfiles. Esta es otra de las tantas polémicas que tuvo Super. Si bien la misma es que el anime no tiene sentido en cuanto a niveles de poder, es decir que algunas peleas mostradas en el anime no tienen sentido, se hizo particularmente popular el hecho de que Goku usaba el Super Saiyajin Blue para cualquier pelea, incluso si el oponente era mucho más débil que él. Esto provocaba que la transformación perdiera valor y que todos estén al nivel de los dioses. Si bien la explicación sensata es que Goku se contiene, es cierto que el anime se encargó de popularizar esta idea de que los niveles de poder no tienen sentido. Otra de las cosas introducidas por Super es la raza de los ángeles, siendo Whis el más conocido. Los ángeles son una especie extremadamente única y poderosa, siendo ellos superiores a los dioses de la destrucción en cuanto a poder e importancia. Son considerados como los seres más poderosos de todo Dragon Ball. Incluso entre sus habilidades está la de poder retroceder en el tiempo, revivir a los muertos o viajar entre universos. El que está por encima de todos es Dashinkan, el padre de todos, el cual actúa como consejero de Zeno-sama y es considerado como el guerrero más poderoso de toda la franquicia. Zeno-sama es el personaje más poderoso de todo Dragon Ball. Si bien es un anime que se caracteriza por presentar personajes muy fuertes, Zeno-sama está por encima de cualquier otro. Solamente con sus poderes puede destruir o crear universos enteros. A pesar de esto, su apariencia y actitud son completamente contrarias de las que uno esperaría del dios de todo Dragon Ball. Existen todas las líneas temporales y según nos dicen, no puede ser derrotado, provocando el eterno debate de si es omnipotente, al poder hacer lo que quiera. Como muchos sabrán, una de las cosas introducidas por la película de la resurrección de Freezer es que el personaje resultó ser un prodigio, es decir, alguien que nació con un poder muy enorme sin haber entrenado y que de hacerlo, su poder puede crecer muy fácilmente a comparación de otros guerreros. Esto es algo que se vio cuando con solo 3 meses de entrenamiento pudo alcanzar el poder de Goku que había estado entrenando durante varios años. No hace falta aclarar que esto es algo que molestó a muchos fanáticos, incluso llegando a hacer varios memes al respecto. Debido al 60 aniversario de la franquicia, se lanzó un pequeño video donde podemos ver a los personajes celebrando, y con una animación similar a la película de Broly. Y de nuevo, vamos a hablar de otra polémica que tuvo Dragon Ball Super, y esta es la censura. Desde el lanzamiento de las películas y el anime, poco a poco se comenzó a hablar que las peleas ya no eran tan violentas como antes, y que prácticamente es imposible ver a los personajes sangrando, sin contar unas pequeñas excepciones, pero que si lo comparamos con Z, es prácticamente nada, ya que solía ser algo muy recurrente. Esto sucede debido a que la serie debe censurar estas cosas para ser aptas para todo público, provocando que muchos fanáticos digan que la serie se volvió algo para niños, aunque vale aclarar que en el manga esto no es así y que no es raro ver a los personajes siendo heridos de gravedad. Al final de la batalla de los dioses, Bills hablaría con Goku sobre el multiverso y sobre otros dioses de la destrucción. Eso provocó que en el fandom se esparcieran imágenes sobre los supuestos dioses que iban a aparecer, como la que les estoy mostrando. No sería hasta un tiempo después que veríamos a los demás dioses de una forma oficial. El CGI hace referencia a la animación 3D o de computadora. Esto es algo que fue implementado en la batalla de los dioses
para algunas escenas, y con el pasar del tiempo fue apareciendo en otras películas de la franquicia. Si bien al comienzo se veía bastante mal, con el pasar del tiempo esto se fue mejorando, hasta el punto que decidieron hacer una película entera con esta animación. Personalmente sigo prefiriendo la animación tradicional, pero viendo la más reciente película pienso que no está nada mal combinar ambos estilos, aunque el CGI es algo que aún debe perfeccionarse. Este es otro de los tantos temas que dividió a los fans, las transformaciones divinas o también llamadas recolor. Al comienzo, con la aparición del Super Saiyajin Dios, no se generó particularmente un revuelo. Si bien solo era Goku con el pelo rojo, era algo que se podía dejar pasar, pero con la llegada del Super Saiyajin Blue y de Golden Freezer, los fanáticos comenzaron a notar el cómo las nuevas transformaciones eran básicamente lo mismo, solo que con un color diferente. Al final, esto es una de las tantas cosas que terminó por manchar un poco la fama del anime. Esta es probablemente la polémica más grande de todo Dragon Ball Super, algo que muchas personas conocen incluso sin haber visto el anime, y hablo de sus problemas con la animación. Uno pensaría que esto no sería un problema para uno de los animes más grandes de todos los tiempos, pero con la llegada del capítulo 5 fue cuando todo cambió. Un dibujo bastante malo. Mientras el tiempo pasaba, esto comenzó a verse más y más, empezando la creencia de que el anime de Super tenía una animación pésima a comparación de la de Dragon Ball Z. Fue recién en el torneo del poder donde esto comienza a arreglarse, incluso cambiando la paleta de colores, aunque también vale mencionar que en la saga se reutilizaron muchas escenas, cosa que también llegó a molestar a muchos. Según se dice, esto sucedió debido a varios factores, como el poco tiempo que tenían los animadores para cada capítulo, además que mucha gente involucrada eran novatos, o que supuestamente Toei no estaba pasando por un buen momento económico. A pesar de que las más recientes películas intentaron arreglar esta creencia, todos sabemos que esta polémica es algo que estará ligado para siempre con el nombre de Super. Y bueno gente, es con todo esto que damos por finalizado el primer nivel del iceberg. Como bien dije al principio, tengo planeado sacar varias partes con lo que resta del mismo. En el primer nivel vimos más que nada varias polémicas que surgieron o sobre las diferentes cosas que fueron introducidas en la franquicia. Ya a partir del nivel 2 es que empiezan a aparecer los datos interesantes. Si les gustó el video, no duden en suscribirse al canal y dejar su comentario de qué piensan acerca de todos estos datos que les estuve contando. También pueden darse una pasada por mis demás videos, especialmente en mis otros icebergs. En la descripción les dejo mis otras redes sociales donde pueden ver contenido similar y estar al tanto de los nuevos videos. Como siempre me despido, soy Yamash y espero volver a verlos.